Mi nombre es Valentina Suárez y tengo 14 años. En mi pueblo, San Miguel de Allende, todos me conocen como la niña de las máquinas. Pero no siempre fue así. Hace apenas unos meses, era simplemente la hija de don Roberto, el mecánico del pueblo que trabajaba en el taller, El Tornillo Feliz. Desde pequeña, me fascinaba ver a mi papá desarmar motores. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo coleccionaba tuercas y tornillos. Mi mamá murió cuando yo tenía 7 años. Así que crecí entre herramientas y el olor a aceite de motor. Mi papá me enseñaba todo lo que sabía, aunque a escondidas. Las niñas no deberían ensuciarse las manos con grasa, diquía mi abuela. Cada vez que me veía con las manos negras, en la escuela, las cosas no eran muy diferentes. La maestra Fernández siempre me regañaba por dibujar motores en vez de flores en la clase de arte. Mis compañeros se burlaban cuando hablaba de cilindros y pistones. Las niñas no entienden de mecánica, decían los chicos, y las chicas me miraban como si fuera un bicho raro cuando prefería hablar de carburadores en vez de maquillaje. Pero nada de eso me importaba. Cada tarde, después de la escuela, corría al taller de papá. Él me dejaba ayudarle con pequeñas tareas, a sostener herramientas, alcanzarle piezas, limpiar bujías. Con el tiempo, me enseñó a identificar problemas en los motores, solo por el sonido. Tienes oído de mecánica, Valentina, me decía con orgullo. Todo cambió hace 3 meses, cuando papá se enfermó. Una mañana se levantó con un dolor terrible en el pecho. Lo llevamos al hospital de la ciudad. Infarto, dijo el doctor. Necesita reposo absoluto por varios meses. Mi mundo se derrumbó. No solo porque mi papá, mi héroe, estaba enfermo, sino porque el taller tendría que cerrar. No te preocupes, papá, le dije mientras lo veía acostado en la cama del hospital, con tubos y máquinas conectados a su cuerpo. Yo puedo encargarme del taller. Él sonrió débilmente y apretó mi mano. Eres muy joven, Valentina. La gente no confiará en una niña para arreglar sus coches. Tenía razón. Cuando regresé al pueblo y abrí el taller al día siguiente, nadie vino. Don Gustavo, que siempre traía su camioneta vieja, pasó de largo cuando me vio en la entrada. La señora Martínez, que necesitaba cambiar el aceite de su carro, prefirió ir hasta la ciudad. ¿Dónde está tu papá, niña?, preguntaban. Y cuando les explicaba, movían la cabeza con desconfianza. Pasé una semana sentada en el taller vacío, mirando las herramientas que conocía tan bien, pero que nadie me dejaba usar. La frustración crecía dentro de mí como un motor sobrecalentado. Por las noches, lloraba en silencio para que mi abuela no me escuchara. No solo extrañaba a mi papá, sino que sentía que estaba fallándole. Una mañana, mientras barría la entrada del taller, sin muchas esperanzas, escuché un ruido familiar en el autobús escolar que llevaba a los niños de las rancherías cercanas a nuestra escuela. Pero algo no sonaba bien. El motor hacía un ruido extraño, como si tosiera. Me quedé mirando cuando pasó frente al taller. Don Javier, el conductor, un hombre mayo con bigote canoso, que llevaba más de 20 años manejando ese autobús, me saludó con la mano. El autobús avanzó unos metros más, y de repente, se detuvo con un estruendo. Una nube de humo negro salió del motor. Los niños dentro comenzaron a gritar. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el autobús. Don Javier estaba intentando arrancar de nuevo, pero solo conseguía que saliera más humo. Deténgase, Wright, va a dañar más el motor. Él me miró sorprendido cuando abrí la puerta del autobús. Valentina, ¿qué haces aquí?, preguntó mientras los niños se asomaban por las ventanas para ver qué pasaba. Creo que sé lo que le pasa al autobús, dije con más confianza de la que realmente sentía de mi visage. Don Javier soltó una carcajada. Nina, esto no es un juguete. Necesitamos un mecánico de verdad. Sus palabras me dolieron, pero no me detuve. Mi papá es don Roberto, el mejor mecánico del pueblo, y él me ha enseñado todo lo que sean. Por favor, déjeme intentarlo. Imposible, respondió secamente. Eres muy joven para ayudar. Llamaré a la grúa para que lleven el autobús a la ciudad Ann. Pero eso tardará horas, protesté. Los niños llegarán tarde a la escuela. La directora Ramírez, que pasaba por ahí, se acercó al ver el alboroto. ¿Qué sucede aquí?, preguntó con su voz autoritaria. Don Javier le explicó la situación, mencionando que yo me había ofrecido a arreglar el autobús. Ladr me miró con escepticismo. Ann la conocía bien. Siempre había sido estricta y tradicional. Valentina, dijo lentamente, entiendo que quieras ayudar, pero esto es un asunto serio. La seguridad de los niños está en juego. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas de frustración. Nadie me tomaba en serio. Nadie creía en mí. Estaba a punto de darme por vencida cuando escuché una voz desde dentro del autobús. Intentar, era Miguel, mi compañero de clase de matemáticas. Siempre había sido amable conmigo,
aunque nunca habíamos hablado mucho. Yo la he visto trabajar en el taller de su papá. Continúan, sabe lo que hace. Otros niños se unieron. Sí, déjenla intentar. La presión hizo que la directora Ramírez dudara. Miró su reloj con impaciencia. Tenemos una excursión programada para hoy, dijo preocupada. Si no llegamos a tiempo, perderemos el recorrido al museo. Don Javier se rascó la cabeza, indeciso. No sé, directora, Anne es solo una niña. Algo dentro de mí explotó. No soy solo una niña, exclamé con más fuerza de la que pretendía. Todos se quedaron en silencio, sorprendidos por mi reacción. Soy la hija de don Roberto Suárez, y he aprendido mecánica desde que tengo memoria. Por el sonido, puedo decirles que es un problema en el sistema de inyección. Puedo arreglarlo. En menos de una hora, la directora y don Javier intercambiaron miradas. Finalmente, la directora suspiró. Tienes 30 minutos, Valentina. Si no puedes arreglarlo para entonces, llamaremos a la grúa. Mi corazón latía con fuerza mientras don Javier abría el capó del autobús. El olor a aceite quemado y el calor del motor me resultaban familiares, reconfortantes incluso. Miré el motor y, tal como sospechaba, identifiqué el problema casi de inmediato. Necesito mis herramientas, dije, y corrí de vuelta al taller. Cuando regresé con mi caja de herramientas, un pequeño grupo de curiosos se había formado alrededor del autobús. Reconocí a varios clientes habituales del taller de papá, observándome con escepticismo. Sus miradas de duda solo aumentaron mi determinación. Me sumergí en el trabajo, olvidándome de todo lo demás. Mis manos se movían con precisión, como si tuvieran memoria propia. Disconnect cables, limpie válvulas, adjusty piezas. El tiempo pasaba, pero yo estaba en mi elemento. Por primera vez en semanas mi Senshayutel, me sentía yo misma. Quedan 5 minutos, anunció la directora, mirando su reloj con impaciencia. Apreté los dientes y trabajé más rápido. Finalmente, conecté el último cable y me enderecé, con la cara manchada de grasa y una sonrisa de satisfacción. Listo, dije, limpiándome las manos en un trapo. Inténtelo ahora, don Javier. El silencio era absoluto, cuando don Javier se sentó en el asiento del conductor. Giró la llave, y a nada. Mi corazón se hundió. Giró la llave una segunda. ¿Ves? Y el motor tosió, pero no arrancó. Lo siento, Valentina, dijo la directora, sacando su teléfono. Llamaré a la grúa. Espere, supliqué. Una vez más, por favor. Don Javier me miró con compasión y asintió. Giró la llave por tercera vez, y, tras un momento de vacilación, el motor rugió a la vida, suave y potente como nunca antes. Los niños dentro del autobús estallaron en vítores y aplausos. No pude contener mi sonrisa. La sensación de triunfo era indescriptible. Don Javier salió del autobús y, para mi sorpresa, me dio un abrazo. Discúlpame por dudar de ti, Valentina, dijo con sinceridad. Hiciste en media hora lo que los mecánicos de la ciudad no pudieron hacer en semanas. La directora Ramírez parecía impresionada, aunque trataba de disimularlo. Bien hecho, dijo secamente. Ahora, todos a bordo. Vamos tarde. Mientras los niños subían al autobús, Miguel se detuvo junto a mí. Eso fue increíble, dijo con admiración. Tiberi, venir con nosotros al museo. Es sobre inventores mexicanos. Creo que te gustaría. Me sorprendió su invitación. Nunca antes me habían incluido en actividades escolares fuera de lo obligatorio. Miré hacia el taller vacío y luego al autobús lleno de niños que ahora me miraban con respeto. Ve con ellos, dijo una voz detrás de mí. Era Don Gustavo, uno de los clientes más antiguos del taller. Yo cuidaré el taller hasta que regreses. Tu padre estaría orgulloso. Con el corazón lleno de emoción, subí al autobús entre aplausos. Por primera vez, no me sentía como la rara. La que no encajaba en me sentía valorada por lo que sabía hacer, por lo que era. El viaje al museo fue revelador. Una sección dedicada a mujeres inventoras mexicanas que nunca había conocido, a Guillermina Ruiz Sandoval, la primera ingeniera civil, Concepción Mendizábal, pionera en matemáticas, y muchas otras que habían desafiado las expectativas de su tiempo mientras observaba sus fotografías y leía sus historias. Algo cambió dentro de mí. No, estaba sola. Había habido otras antes que yo. Mujeres que se atrevieron a entrar en mundos dominados por hombres, que enfrentaron dudas y burlas, pero perseveraron. ¿Sabes qué?, dijo Miguel, que se había mantenido a mi lado durante todo el recorrido. Creo que algún día pondrán tu foto aquí también. Sus palabras me hicieron sonrojar, pero plantaron una semilla en mi mente. ¿Y si realmente pudiera hacer algo importante? ¿Y si pudiera demostrarle a todos que una niña de 14 años podía ser una gran mecánica? Cuando regresamos al pueblo, esa tarde,
me llevé una sorpresa. Frente al taller de mi papá había una fila de 3 coches esperando. Don Gustavo estaba en la puerta, hablando animadamente con los dueños. «¡Ahí está!», exclamó cuando me vio bajar del autobús. «La mecánica prodigio». Me acerqué confundida. La señora Martínez estaba allí con su viejo Volkswagen. «Mi coche hace un ruido extraño cuando freno», me dijo como si fuera lo más normal del mundo que una niña de 14 años diagnosticara su vehículo. «La noticia se ha corrido como pólvora», explicó don Gustavo. «Todos saben que arreglaste el autobús escolar cuando nadie más pudo. Ahora quieren que les ayudes con sus coches». No podía creerlo. Pasé de no tener ningún cliente a tener una fila de espera en cuestión de horas. Con una mezcla de nervios y emoción, me puse a trabajar. Revisé el coche de la señora Martínez y descubrí que solo necesitaba ajustar las pastillas de freno. Luego atendí a don Pedro, cuyo camión tenía problemas con el alternador. Y finalmente, a la maestra Fernández, la misma que se burlaba de mis dibujos de motores, que ahora me miraba con una mezcla de vergüenza y admiración mientras le explicaba que su batería estaba sulfatada. Esa noche, cuando fui a visitar a mi papá al hospital, llevaba conmigo el dinero que había ganado. No era mucho, pero representaba algo mucho más valioso, a la prueba de que podía mantener vivo su legado. 3 clientes en un día, le conté emocionada mientras le mostraba los billetes. «Ani don Gustavo dice que mañana vendrán más». Mi papá tenía lágrimas en los ojos. «Siempre supe que eras especial, Valentina», dijo con voz quebrada. «Pero no imaginé que el pueblo lo descubriría tan pronto». Le conté sobre el autobús, sobre el museo y las mujeres inventoras, sobre cómo la gente había cambiado su actitud hacia mí. Él escuchaba con una sonrisa, interrumpiéndome ocasionalmente para hacer preguntas técnicas sobre cómo había resuelto tal o cual problema. «Estoy orgulloso de ti», dijo finalmente, «más de lo que puedo expresar». Esas palabras significaron más para mí que todos los elogios del pueblo juntos. Regresé a casa con una nueva confianza, una nueva determinación. Los días siguientes fueron un torbellino. El taller estaba lleno de clientes, y aunque trabajaba desde que salía de la escuela hasta bien entrada la noche, apenas podía mantenerme al día. Mi abuela, que al principio había protestado por verme ensuciándome como un muchacho, ahora presumía con las vecinas sobre su nieta mecánica. Una semana después del incidente del autobús, don Javier apareció en el taller. No venía solo. Lo acompañaba un hombre de traje que no reconocí. «Valentina», dijo don Javier, «te presento al señor Mendoza. Es el supervisor de transporte escolar del distrito». El señor Mendoza me estrechó la mano con formalidad. «He oído hablar mucho de ti», dijo, observándome con curiosidad. «Don Javier dice que hiciste un trabajo excepcional con el autobús». Me encogí de hombros, repentinamente tímida. «Solo hice lo que mi papá me enseñó». «Pues tu papá debe ser un excelente maestro», respondió. «Verás, tenemos un problema. La flota de autobuses escolares necesita mantenimiento urgente antes de las vacaciones de verano, cuando haremos excursiones a lugares más lejanos. Nuestro mecánico habitual está sobrecargado de trabajo y no podrá atendernos a tiempo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Estaba sugiriendo lo que yo creía? «Normalmente no consideraríamos contratar a alguien tan joven», continuó. «Pero dadas las circunstancias y las recomendaciones que hemos recibido, me pregunto si estarías interesada en revisar nuestra flota. Serían 5 autobuses, y pagaríamos la tarifa completa, por supuesto». No podía creer lo que estaba escuchando. 5 autobuses significaban un trabajo enorme, pero también significaban dinero suficiente para cubrir los gastos médicos de papá y mantener el taller funcionando hasta que él se recuperara. «Yo no sé si podré sola», admití honestamente. «Es mucho trabajo». Don Javier sonrió. «Por eso pensé que quizás podrías formar un equipo. Hay otros estudiantes interesados en la mecánica que podrían aprender de ti mientras ayudan». La idea de enseñar a otros lo que sabía me pareció extraña. Yo, que hasta hace poco era ignorada o ridiculizada, ahora sería una especie de maestra. «¿Quiénes?», pregunté con curiosidad. «Miguel, para empezar», respondió don Javier. «Ha estado hablando sin parar de lo impresionante que fue verte trabajar. Y hay otros 3 chicos que se han acercado, preguntando si podrían aprender mecánica contigo. Esa noche, no pude dormir. La propuesta del señor Mendoza daba vueltas en mi cabeza. Era una oportunidad increíble, pero también un desafío enorme. ¿Podría realmente liderar un equipo? ¿Enseñar a otros lo que sabía? ¿Y si cometía un error y ponía en peligro a los niños que viajarían en esos autobuses? A la mañana siguiente, antes de ir a la escuela, pasé por el hospital. Necesitaba hablar con papá, escuchar su consejo. Lo encontré sentado en la cama,
con mejor aspecto que en días anteriores. Le conté sobre la propuesta del señor Mendoza, sobre mis dudas y miedos. Valentina, dijo después de escucharme atentamente. ¿Recuerdas la primera vez que te dejé usar una llave inglesa? Tenías apenas 6 años y estabas tan nerviosa que casi la dejas caer. Sonreí ante el recuerdo. Sí, y tú me dijiste que las herramientas podían sentir el miedo. Exacto, asintió. Te dije que tenías que sostenerla con confianza, como si ya supieras lo que estabas haciendo. Y funcionó, ¿verdad? Pues, esto es igual. A veces, para aprender a hacer algo, primero tienes que actuar como si ya supieras hacerlo. Sus palabras resonaron en mí, tenía razón. Como siempre, si esperaba sentirme completamente preparada, nunca daría el siguiente paso. Además, añadió con una sonrisa cómplice, siempre puedes llamarme si te atascas con algo técnico. Los médicos dicen que puedo usar el teléfono ahora. Salí del hospital con una nueva determinación. Esa misma tarde, le dije al señor Mendoza que aceptaba el trabajo. Con una condición, necesitaría usar el taller de la escuela, que era más grande que el de mi papá, para poder trabajar con los autobuses y mi equipo. Para mi sorpresa, la directora Ramírez aprobó mi solicitud de usar el taller escolar. Creo que todavía estaba impresionada por lo del autobús, aunque nunca lo admitiría abiertamente. Solo asegúrate de dejarlo todo limpio. Fue su única condición. Y necesitarás la supervisión de un adulto. Don Gustavo se ofreció voluntario para ser nuestro supervisor. No sé nada de mecánica, admitió, pero puedo asegurarme de que nadie se lastime y que sigan las reglas de seguridad. Mi equipo se formó rápidamente y Miguel, que resultó tener un talento natural para la mecánica. Sofía, una chica tímida de primer año que sabía más sobre sistemas eléctricos de lo que aparentaba. Carlos, que era increíblemente organizado y llevaba un registro meticuloso de cada pieza y procedimiento. Y Joaquín, cuya fuerza física nos ayudaba con las tareas más pesadas. El primer día fue caótico. Ninguno de ellos había trabajado en mecánica antes, excepto Miguel, que había observado a su tío. Tuve que enseñarles todo desde cero en nombres, de herramientas, procedimientos básicos, medidas de seguridad. ¿Cómo sabes todo esto?, me preguntó Sofía mientras le mostraba cómo revisar el sistema eléctrico del primer autobús. Mi papá me enseñó, respondí con orgullo, y también aprendí mucho leyendo sus manuales y viendo videos en internet. Es increíble, dijo ella con admiración. Nunca pensé que una chica pudiera saber tanto de mecánica. Sus palabras me hicieron reflexionar. No es cuestión de ser chica o chico, le expliqué. Es cuestión de interés y práctica. Tú también puedes aprender todo esto. Y así fue. En las siguientes semanas, Sofía se convirtió en mi mano derecha para todo lo relacionado con sistemas eléctricos. Carlos dominó la parte de diagnóstico y documentación. Joaquín se especializó en el sistema de frenos y suspensión. Y Miguel resultó ser un genio con los motores, casi tan bueno como yo. Trabajábamos después de clases y los fines de semana. Hubo errores, por supuesto. Sofía conectó mal un cable y quemó una batería. Carlos confundió el aceite de transmisión con el de motor. Joaquín apretó tanto una tuerca que la partió. Pero aprendían rápido. Y lo más importante, me respetaban, no como la niña rara, sino como su maestra, su líder. Poco a poco, los autobuses empezaron a funcionar mejor que nunca. Sin embargo, no todo era perfecto. Un día, mientras trabajábamos en el tercer autobús, el profesor Gutiérrez du Matamáricas entró al taller, se quedó observándonos con los brazos cruzados y el ceño fruncido. ¿Qué creen que están haciendo?, preguntó con tono severo. Le expliqué sobre el encargo del señor Mendoza, pero él no parecía impresionado. Valentina, dijo con condescendencia, deberías concentrarte en tus estudios. Las matemáticas no son tu fuerte. Y aquí estás, perdiendo el tiempo con estos juguetes. Sentí que la sangre me hervía. ¿Jukit llamaba juguetes a los autobuses que transportarían a cientos de niños? No son juguetes, profesor, respondí, tratando de mantener la calma. Son vehículos que necesitan mantenimiento profesional para garantizar la seguridad de los estudiantes. ¿Profesional?, se burló. ¿Qué puede saber de profesionalismo una niña de 14 años? Miguel dio un paso adelante. Profesor, con todo respeto, Valentina sabe más de motores que cualquier adulto en este pueblo. Incluso arregló el autobús cuando nadie más pudo. El profesor Gutiérrez nos miró a todos con desdén. Ya veremos qué dice el director cuando se entere de esto. Y salió del taller dando un portazo. Nos quedamos en silencio, preocupados. ¿Podría el profesor Gutiérrez arruinar todo nuestro trabajo? No le hagas caso, dijo Sofía, poniendo su mano en mi hombro. Siempre ha sido así.
No soporta que alguien destaque en algo que no sea su materia. Asentí, pero la preocupación no me abandonó. Esa noche, apenas pude dormir. Al día siguiente, fui llamada a la oficina del director. El corazón me latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo. ¿Sería el fin de nuestro proyecto? Tendría que decirle al señor Mendoza que no podríamos terminar los autobuses. Para mi sorpresa, cuando entré a la oficina, el director Sánchez no estaba solo. El señor Mendoza y don Javier también estaban allí, junto con el profesor Gutiérrez, que me miraba con una mezcla de irritación y triunfo. Valentina, comenzó el director, el profesor Gutiérrez me ha informado sobre tu actividad extracurricular. En el taller de la escuela Tragué Salivau. Sí, señor director. Estamos reparando los autobuses escolares para las excursiones de verano. El profesor Gutiérrez interrumpió. ¿Director? Esta niña está descuidando sus estudios. Sus calificaciones en matemáticas han bajado este trimestre, era cierto. Con tanto trabajo en el taller, no había tenido tiempo de estudiar para el último examen. Además, continuó el profesor, es una responsabilidad demasiado grande. Si algo sale mal, si hay un accidente, el señor Mendoza se aclaró la garganta. Si me permite, director, yo fui quien contrató a Valentina para este trabajo, y debo decir que su desempeño ha sido excepcional. Los 3 autobuses que ya ha revisado están funcionando mejor que nunca. Don Javier asintió es verdad. Habían arrancado tan bien, ni consumido tan poco combustible. El director Sánchez me miró con curiosidad. ¿Es cierto que tú sola has reparado estos autobuses? No estoy sola, respondí. Tengo un equipo, Miguel, Sofía, Carlos y Joaquín. Cada uno tiene sus fortalezas y trabajamos juntos. ¿Algo cambió en la expresión del director? ¿Un equipo? ¿Has formado un equipo de estudiantes? Sí, señor. Les estoy enseñando lo que sé de mecánica, y ellos me ayudan con el trabajo. El director se reclinó en su silla, pensativo. Profesor Guchiejes, ¿no es esto precisamente lo que buscamos fomentar en nuestros estudiantes? Trabajo en equipo, liderazgo, aplicación práctica de conocimientos. El profesor Gutiérrez parecía desconcertado. Pero sus calificaciones, las matemáticas son importantes, concedió el director. Pero también lo son estas habilidades prácticas. Se volvió hacia mí a Valentina. Propongo un trato. Puedes continuar con tu proyecto de los autobuses, pero deberás mejorar tus calificaciones en matemáticas. Lo haré, señor. Prometí. ¿Aliviada de hecho? Continuó el director. Creo que este proyecto podría convertirse en algo más permanente. Un taller de mecánica como actividad extracurricular, donde estudiantes como tú puedan aprender habilidades prácticas. El señor Mendoza sonrió. Es exactamente lo que estaba pensando. Y Valentina sería la instructora perfecta, con la supervisión adecuada. Por supuesto. Salí de la oficina del director con una mezcla de alivio y emoción. No solo podríamos terminar los autobuses, sino que existía la posibilidad de un taller permanente en la escuela, un lugar donde otros niños y niñas como yo pudieran aprender sin ser juzgados. Cuando le conté a mi equipo lo sucedido, estallaron en vítores. Incluso Sofía, normalmente tan tímida, dio saltos de alegría. Pero tengo que mejorar en matemáticas, les dije, fue la condición del director. A Miguel sonrió. Yo puedo ayudarte con eso. Se me dan bien los números. Y yo puedo explicarte las ecuaciones. O Carlos, mi hermano es profesor de matemáticas en la universidad. Santi, abrumada por su apoyo. Estos chicos, que apenas me conocían hace unas semanas, ahora estaban dispuestos a ayudarme en todo. Con renovada energía, nos sumergimos en el trabajo. Los 2 autobuses restantes presentaban desafíos. Mayo Rezan 1. Tenía problemas en la transmisión, y el otro necesitaba una recalibración completa del sistema de frenos. Pero con mi equipo a mi lado, nada parecía imposible. El día antes de la gran excursión de fin de curso, terminamos el último autobús. Estábamos exhaustos pero satisfechos. Habíamos revisado y reparado 5 autobuses en 3 semanas. Un logro que ni siquiera los mecánicos profesionales de la ciudad podrían igualar. Propongo que mañana vayamos todos en la excursión, dijo Miguel mientras limpiábamos las herramientas, para asegurarnos de que todo funcione bien. La idea me encantó. Nunca había ido a una excursión de fin de curso. Siempre me quedaba en el taller con papá. La mañana siguiente, cuando los 5 autobuses arrancaron perfectamente frente a la escuela, sentí un orgullo indescriptible. Los estudiantes subían emocionados, sin saber todo el trabajo que había detrás de esos motores que ronroneaban. Suavemente, me senté junto a la ventana, con mi equipo alrededor. El paisaje pasaba velozmente mientras nos dirigíamos a la costa, a 6 horas de distancia. De repente, don Javier, que conducía nuestro autobús,
me llamó. Valentina, ¿puedes venir? Un momento. Hay un ruido extraño. Me acerqué a la parte delantera, preocupada, pero cuando llegué, vi que don Javier sonreía. No hay ningún ruido, dijo en voz baja. Solo quería decirte algo en privado. Tu padre llamó esta mañana. Le dan de alta la próxima semana. La alegría me inundó. Eso es maravilloso. Y hay más, continuó. El señor Mendoza y el director Sánchez han hablado con el consejo escolar. Aprobaron la creación del taller de mecánica como actividad extracurricular para el próximo año. Y quieren que tú lo dirijas, con la supervisión de tu padre. Claro, no podía creerlo. Un taller en la escuela, donde podría enseñar oficialmente lo que sabía, donde otros niños y niñas podrían aprender sin burlas ni prejuicios. ¿Qué dices?, preguntó don Javier. Miré hacia atrás, a mi equipo que charlaba animadamente, a los otros estudiantes que ahora me saludaban con respeto, al camino que habíamos recorrido, literal y figurativamente. Digo que sí, respondí con una sonrisa. Definitivamente sí. La excursión a la costa fue maravillosa. Por primera vez, me sentí parte del grupo, no como una intrusa. Jugamos en la playa, visitamos un acuario y comimos mariscos frescos. Pero lo mejor fue el viaje de regreso. Cada vez que pasábamos por un pueblo y veía los talleres mecánicos, sentía una conexión, un sentido de pertenencia a una comunidad más grande. Cuando llegamos de vuelta a San Miguel de Allende, ya era de noche. Los padres esperaban a sus hijos en la escuela. Mi abuela estaba allí, con una expresión que nunca le había visto, an orgullo puro. Todo el pueblo habla de ti, mi idillo Mayantras. Caminábamos a casa. Mi nieta, la mecánica que salvó la excursión. La semana siguiente, papá regresó a casa. Todavía estaba débil y necesitaba descansar, pero insistió en ir al taller para ver cómo lo había mantenido. Cuando vio lo ordenado que estaba todo, las facturas organizadas, las herramientas limpias, me abrazó con fuerza. Has hecho un trabajo mejor que el mío, dijo con la voz quebrada por la emoción. El taller de mecánica en la escuela se inauguró. Al mes siguiente, teníamos un espacio amplio, herramientas donadas por los padres y comercios locales, y 15 estudiantes inscritos, 7 de ellos niñas. Papá venía 3 veces por semana para supervisar, pero me dejaba dirigir las clases. Tú eres la maestra ahora, decía con orgullo. Incluso, el profesor Gutiérrez cambió su actitud. Un día, después de que reparamos el motor de su coche cuando se quedó tirado en la carretera, me confesó: quizás las matemáticas no lo son todo. Lo que haces aquí también es importante. Sofía se convirtió en toda una experta en sistemas eléctricos y está pensando en estudiar ingeniería. Miguel habla de abrir su propio taller algún día. Y yo sigo siendo la niña de las máquinas, pero ahora ese título es un honor, no una burla. El otro día, una niña de primer año me preguntó cómo había empezado todo. Le conté la historia del autobús escolar, de cómo un simple acto de valentía cambió mi vida. ¿No tenías miedo?, me preguntó, con los ojos muy abiertos.